Okay, good morning everyone. Can you hear me please? Buen día, me confirma si me escuchan por favor. Buen día, profe, sí, señor. Yes, good morning, teacher. Okay, thank you. Good morning and thank you for your attendance to the class and your punctuality. Welcome to this new session. For today's class, we'll have three major stages. The first part of the class will be an introduction to the vocabulary that you're working on Unit 2.1. That has to do with internet. We'll have an exercise to practice this. The second part of the class will be an explanation about a grammar point on the same unit and has to do with questions with and without auxiliaries. We'll do a couple of exercises to practice this part. And the final part of the class will be the typical week's reminders that we always try to do. Also, some aspects about the collaborative project on the second phase and some important information about it. Bueno, entonces, dando la bienvenida a esta sesión del día 24 de junio, siendo las 11, perdón, 30, damos por inicio, 11:35, damos por inicio la sesión del día de hoy, para la cual vamos a tener tres partes fundamentales. Inicialmente vamos a hacer un trabajo de vocabulario de la unidad 2.1 que tiene que ver pues con internet relacionado con este tema. La segunda parte de la clase será una explicación gramatical de la misma unidad 2.1 y está relacionado con el tema de preguntas con y sin auxiliares o preguntas de objeto y preguntas de sujeto. Explicaremos un poco esto y haremos un par de ejercicios frente a esta parte. Y por último, pues haremos los recordatorios semanales que siempre hacemos. Hablaremos un par de cositas del proyecto colaborativo en la segunda fase y pues la información que tratamos de transmitir en cada sesión. Okay, so let's start with the first part of the class, and it's going to be this exercise. Let me share for you on the chat. So what is the idea of the exercise? The idea is to click on the link and you go here. Just scroll down and you'll find is the internet worksheets. What is the exercise? To match the words with pictures. Okay, the idea is that you drag and drop the different words to the corresponding images or pictures in here. Yes, for example, number 1, social networking sites, you drag and drop. Okay, so you drag and drop according to the pictures. And when you finish, remember you go here, done, and check my answers. And you can send a screenshot, enviar el pantallazo to the chats. All right, so we'll have 7 minutes to do the exercise. I'll be right back, 7 minuticos. Ya vuelvo para los que quieran participar. Okay. Se los voy a dejar para que puedan ver todas las opciones. Okay, 7 minutes to do the exercise.
Okay, excellent. Time is up. So let's see if you could complete. Don't forget to send the screenshots on the chat. No olviden enviar pantallazos. Ya 3 personas han enviado y se les tiene en cuenta como participación. No olviden que a partir de hoy comenzamos segundo corte. Todo el mundo vuelve con pizarrón en 0 en puntos para que puedan ganar hasta 3 décimas. Entonces, anímense a participar en estas clases para el segundo corte y lograr la bonificación de hasta 3 décimas. Okay, so let's see if somebody wants to participate. A ver si alguien quiere participar. So, you tell me the word, me dicen la palabra, and the number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, so let's see who wants to start. Veamos quién se anima a participar. Por aquí enviaron. ¿Alguien más envió? Okay, any volunteer? Okay, let's go with Correa. Correa Paola. Okay, Paola, yes. Go ahead, Paola. 2. Internet connection. Number 2, internet connection. Okay, Paola, very good. Thank you. Let's go with Camacho. Camacho Blanca, yes, Blanca. Blanca, Yes, okay. 1, 3. Number 3, Power. No, okay. Password, password. password. Okay, password. Okay, Blanca. Thank you very much. Okay, let's go with Liliana. Liliana Ochoa. Okay, Good morning, Liliana. teacher. For too long. Okay, 4, you pronounce download. Download. Done. Okay, excellent. Thank you, teacher. Thank you. Now, thanks to you. Okay, let's go with Forero. Forero Miguel. Yes, Forero. Hello, teacher. Hello, Miguel. Number 5. Number 5. Upload. Okay, you pronounce upload. Upload. Uploads. Okay, excellent, Miguel. Okay. Thank you. Good. Let's go with Edith. Edith Villarraga. Yes, Edith. Good morning, teacher. Morning, Edith. 6, K. Number 6. Which is it? ¿Cuál es? K. K, account. Okay, account. Thank you, Edith. Okay, let's go with number 7. Chiquillo Lisette. ¿Qué es Lisette? Number 7 or 8 or what? Teacher. Yes, Edith. Correction. Good morning, teacher. Not. Okay. ¿Profe, me escucha? Sí, espérame, Yes. Lisette. Es que Edith, Ok. un momentico, Lisette. Edith, ¿me estás hablando? Yes, teacher. Sí, cuéntame. ¿Qué? Not K. C. It's C. Okay, let's go with C. Okay, thank you, Edith. Okay, Lisette, please. Commentary. Okay, ¿me repites, por favor? Lisette. ¿Me escuchas, profe? Ajá, desde Lisette. Commenting. O comment. No sé cómo se pronuncia. Comment. Comment. Sí, comment. Yes. Eso. Number 7. Sí, sí. 07? Sí, Yes. señor. Lisette, very good. Comment. Okay, thank you. Let's go with Liliana. Liliana Ochoa. Yes, Liliana. Number 3, delete. Number 8, delete. Okay, Liliana, very good. Okay. Let's go with any other person. ¿Alguien más? We have number 9, 10, 11, and 12.
Okay, let's go with Chiquillo Lisette. There's Lisette. Here's Lisette. Lisette, can you hear me? ¿Me escuchas, Lisette? Sí, profe. ¿Por qué pantalla? Es que no veo por qué imagen van, qué pena, profe. Ah, ok. 9. Number 9. 9 es... Ay, es que no sé cómo se pronuncia. Account. Count. Perfect. That's good pronunciation. Excellent, Lisette. Thank you. We go with Liliana Ochoa, and then Munoz Kimberly. Okay. Number 3, search engine, no sé cómo se dice. Search engine. Search Engine. engine. Yes, teacher. Liliana, very good. Search engine. Okay. And Kimberly, the other two, please. Las que nos faltan, esas dos. Kimberly, go ahead. Okay, teacher. Repeat number 11. Okay. Reply. You pronounce reply. Reply. 7 and Low of out of out or log off is number 12. Okay, Kimberly, excellent. Thank you very much. Okay, let's check if it's correct, and everything is perfect. Very good. Excellent. Thank you for those who participated. Gracias a los que participaron. Por acá en el chat siguen enviando algunos la realización de la actividad. Okay, excellent. Thank you for those who participate. Okay, so we have social networking sites, internet connection, password, download, upload, login or log on. The two options are correct. Comment, delete, account, search engine, reply, and log out or log off. Both options are possible. Las opciones en estos casos de log in or log on, log out or log off. Okay, perfect. We were checking in this ebook. Estábamos revisando lo de la unidad 2.1, ebook number 5, el número 5. And we can check some vocabulary about internet here. Vamos a encontrar vocabulario acerca de internet. Un segundito que está cargando. Okay, so we have social networks and internet vocabulary, okay? So we can check in this part vocabulary about social networks like chat, emoticon, URL address, blog, comments, esto estaba ahí dentro de lo que vimos, subscribe, meme, like, newsfeed, tag, hashtag, trending. So this information is very common for those who use social networks. Los que utilizan redes sociales, pues conocen muchas de estas palabras. In internet we have, for example, download, que lo veíamos en el ejemplo. Or, for example, we had password, in the example, we had upload, in the examples. Y pues hay otro vocabulario. Okay, we're going to continue with these questions with and without auxiliaries. Entonces vamos a hacer la explicación de la segunda parte de la clase, parte gramatical, y pues en ese caso vamos a encontrar el tema de questions with and without auxiliaries. Vamos a explicar en qué consiste ese tema. Un segundito. Ok. Okay, it's also called common known as subject and object question. Entonces también lo podemos conocer como preguntas del sujeto del objeto o preguntas con o sin auxiliares. Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que nosotros en inglés podemos decir o formular preguntas de dos maneras, dependiendo de el
el tipo de pregunta, si es una pregunta orientada a un sujeto o si es una pregunta orientada a un objeto. Para saber si es orientada a una u otra cosa, tenemos que saber la respuesta o determinar cuál sería la respuesta para esa pregunta. De esa manera podríamos nosotros también saber si lleva o no lleva auxiliares. En el caso de cuando decimos subject questions, preguntas del sujeto, no van a llevar auxiliares las preguntas, mientras que en el caso de object question, de preguntas del objeto, sí debe llevar auxiliares. ¿Listo? Entonces, en el caso de que sí lleva auxiliares, tendremos que aplicar pues nuestra tabla de los tiempos, que es la que nos da todas las auxiliares en las diferentes preguntas y en los diferentes tiempos. ¿Listo? Pero en el caso de no llevar auxiliares, como en las preguntas del sujeto, entonces vamos a mirar qué pasa en esos casos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las preguntas del sujeto. When we ask questions about the subject of a sentence, the word order in the question and the answer is the same. Entonces, cuando hacemos preguntas sobre el sujeto de una oración, ¿qué hacemos? El orden de las palabras en la pregunta y la respuesta es la misma. Es decir, que cuando yo organizo mi pregunta, la pregunta tiene la misma estructura que la respuesta, ¿listo? Digamos de una forma general, que no siempre va a ser así, pero de manera general sí lo podemos aplicar. Let's see the example. Veamos el ejemplo. Dice, Jane bought the house. Esta es mi afirmación, ¿cierto? Digo que Jane compró la casa. Para hacer yo una pregunta del sujeto, tengo que ubicar el sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién es? O porque no siempre va a ser una persona. El sujeto también puede ser un objeto, una animal, una ciudad. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona o el nombre de una persona. También puede ser un edificio, puede ser un país, puede ser. Los sujetos pueden ser diversos, ¿listo? Pueden ser cosas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo Jane, es la responsable de una acción. O sea, para que tengan un poquito más de claridad, el sujeto es el que ejecuta una acción, el que lleva a cabo una acción. ¿Listo? Mientras que el objeto es donde recae esa acción, a dónde llega esa acción. ¿Listo? Dónde se va a desarrollar esa acción. Entonces, cuando yo acá estoy identificando el sujeto que es Jane, cuando yo creo una pregunta del sujeto, estaré hablando de Jane, no de la casa, ¿listo? Entonces es una pregunta del sujeto. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Cuando es una pregunta del sujeto, debo organizar la oración igual en la pregunta. Entonces, como está la afirmación, vean la pregunta, ¿qué es lo único que está cambiando? Jane por la pregunta de información, que sería who. Estoy reemplazando. Yo voy a decir who, ¿quién? Vean que el verbo sigue siendo el mismo. No voy a utilizar el auxiliar. Vean que acá me están tachando esta pregunta. Que digo, who did buy the house? No, who bought the house? ¿Quién compró la casa? Entonces, como la pregunta se refiere a quién, o sea, la respuesta es quién, Jane, un sujeto. Por eso, la pregunta y la afirmación terminan teniendo la misma estructura, que es lo que me están diciendo. Acabando el mismo orden de las palabras, ¿sí? Entonces, aquí ya damos un ejemplo, ya vamos a mirar otros ejemplos más. Entonces, vuelvo y repito, cuando es del sujeto, la oración de la pregunta debe ser igual en la estructura de la afirmación. Lo único que cambia es que Jane, que es por quien voy a preguntar, pues lo reemplazo con la pregunta de información, en este caso, who, que es quién. ¿Quién compró la casa? Pues Jane, ¿cierto? La respuesta va a ser Jane. Pues como es una pregunta del sujeto, por eso el orden es el mismo. We use what, who, which, whose, and how many in questions about the subject. Entonces, podemos utilizar estas preguntas de información. ¿Listo? What es qué o cuál, who, quién o quiénes, which, cuál o cuáles, o que también puede significar que, whose, de quién, and how many, cuántos o cuántas. ¿Listo? Entonces, estas son las preguntas que utilizamos generalmente para hablar de preguntas del sujeto. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esta información aquí.
¿Qué pasa con las preguntas del objeto? Questions about the object need an auxiliary verb, do, have, is, etc. before the subject. Entonces, en el caso de las preguntas del objeto, ellas sí necesitan un verbo auxiliar, que son los que me dan la tabla de los tiempos. Como ya hemos visto, puede estar el verbo to be, puede estar el did, el has, el have, will. Bueno, aquí pues esto me lo da nuestra tabla de los tiempos. Entonces, por eso siempre es bueno tener la tabla a la mano. Entonces, aquí, volviéndonos un poquito, entonces tengo un ejemplo. Betty designed this dress. Ya que estamos hablando acá que Betty diseñó este vestido. ¿Listo? Aquí no voy a preguntar quién lo diseñó, sino voy a decir qué diseñó o qué vestido diseñó. ¿Listo? Entonces, para poder hablar, estamos hablando del objeto de la oración. Como estoy hablando del objeto de la oración, por eso la pregunta debe tener un auxiliar. Si esto está en pasado, entonces voy a decir which dress, ¿cuál vestido? Acá sí debe ir el auxiliar, ya miramos la tabla de los tiempos. Did Betty design? Which dress did Betty design? Voy a la tabla de los tiempos, como es una pregunta del objeto, está en pasado, entonces yo me voy acá donde dice past simple, y lo tengo, y me voy a donde son las preguntas, WH questions, y acá me dice que hay WH, which dress, vean que está el auxiliar, did you, bueno, acá no es you, es Betty, perdón, entonces which dress did Betty, listo, luego me dice que el verbo en infinitivo, recordemos que si es infinitivo, el verbo debe estar en su forma normal, por eso acá yo digo design. No puedo decir design en pasado, no, infinitivo. ¿Listo? Which dress did Betty design? Por eso me debe quedar así. ¿Qué vestido diseñó Betty? ¿Listo? Entonces no puede quedar así. Which dress Betty designed o designed. No es correcta esa estructura. ¿Listo? Entonces, we use what, which, who, whose, when, where, how often, etc. in questions about the object. Entonces podemos utilizar todas las preguntas de información para cuando son del objeto, pero para el sujeto solo vamos a utilizar estas, ¿listo? O porque eso también puede ser importante a la hora de escoger. Estas what, who, which, whose, and how many son solo preguntas que podemos utilizar para el sujeto, mientras que para el objeto sí podemos utilizar todas las preguntas de información. Let's see some examples. Vamos a mirar unos ejemplos. Look at the following example. Vamos a ver quién quiere ayudarme a leer las opciones, las oraciones que están ahí. Any volunteer wants to read? Que me ayude a leer los ejemplos. Who wants to read? ¿Quiere leerlos? Para no llamar a nadie al azar. Ok, Liliana, perfect. Liliana, léeme el primero y Andrea me lees el segundo ejemplo. Ok, teacher. Liliana, please, go ahead. Silvia Sao Paulo. Excuse me. Excuse me. ¿Ya? Ahí sí, profe. Ajá. Exacto. Sao Paulo. Silvia. Sí. Okay, excelente. Andrea, please, second example. Sería, what did Silvia see? Y la respuesta, Paula. Oh, ok. Excelente. Thank you, Andrea. Listo. Entonces vean que acá tenemos dos ejemplos, una de una pregunta del sujeto y una de una pregunta del objeto. Entonces acá yo tengo Silvia saw Paul. Silvia vio a Paul, ¿cierto? Entonces yo qué puedo preguntar. Una pregunta del sujeto sería, ¿quién vio a Paul? Y la respuesta es Silvia. Entonces es una pregunta del sujeto, ¿listo? O la otra pregunta puede ser, ¿a quién vio Silvia? En este caso, no es una pregunta del sujeto, sino del objeto, porque Paul es el objeto de la oración. ¿Listo? En este caso.
los objetos también pueden ser personas, ¿verdad? No necesariamente cuando me dicen objeto, entonces tiene que ser una cosa, un elemento, no. Las personas también pueden ser objetos de una oración, especialmente los hombres. Nosotros siempre somos objetos de las mujeres, ¿sí? Entonces, la mujer está. Entonces, acá, por eso, cuando vemos en el ejemplo, who saw Paul, estamos haciendo una pregunta del sujeto, por eso nos lleva a auxiliar. Digo, ¿quién vio a Paul? ¿Quién vio a Paul? Perdón, Silvia. ¿Listo? Entonces, por eso la estructura, vean, de la pregunta es similar a la afirmación. Lo único que estamos cambiando acá es Silvia por la pregunta. Who saw Paul? ¿Quién vio a Paul? Silvia. Ahora aquí vea que la pregunta no es del sujeto, sino del objeto. Entonces, por eso sí tiene que llevar el auxiliar en pasado. Vea. Who did Silvia see? ¿A quién vio Silvia? La pregunta es del objeto, por eso lleva auxiliares. ¿Listo? Entonces aquí, en este ejemplo, podemos ver los dos casos de pregunta sin auxiliar y pregunta con auxiliar, o subject and object question. ¿Listo? Bueno, entonces, questions about this, preguntas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá para ir mirando cómo entendemos esto. Entonces, vean. Vamos a primero hacer, yo les hago el ejemplo y luego ustedes van a hacerlo por su cuenta. Entonces me dicen acá, who, know, the answer, present. Entonces me dice que la oración está en presente. Entonces miro acá, dice, ¿quién sabe la respuesta? Entonces, si yo pienso en la respuesta a esa pregunta, entonces yo podría decir, él o ella conoce la respuesta, ¿cierto? Él o ella conoce la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿esta es una pregunta del sujeto o del objeto? ¿Qué dicen ustedes? What do you say? ¿Pregunta del sujeto o del objeto? ¿Del sujeto? Del sujeto, ¿cierto? Porque la respuesta va a ser una persona. Entonces, ¿quién? Él, ella, fulanito, etcétera. Entonces, como es una pregunta del sujeto, ¿debe llevar o no debe llevar auxiliares? No lo lleva, profe. No debe llevar auxiliares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser la pregunta? Igual a la respuesta. Entonces, si quiere, primero hagamos la respuesta. Entonces, la respuesta podría ser que él sabe la respuesta. Entonces, yo me voy acá a la tabla de los tiempos y voy a buscar como es presente simple. Me están diciendo que haga la oración. Entonces, yo me voy acá, dice present simple, me dice que hay un sujeto. Entonces, yo me voy acá, que puede ser él, en este caso de acuerdo a la imagen que vemos. Luego me dice que debe haber un verbo y que ese verbo le colocamos S o S cuando es tercera persona singular. Y en este caso estamos viendo que si es tercera persona singular, o sea que el verbo know debemos colocarle una S. Entonces decimos he knows. Y luego me dice que hay un complemento. Complement que acá nos lo están dando, que es the answer, ¿cierto? Aquí lo colocamos the answer. Listo. Ahora, para hacer la pregunta, como dijimos que no lleva auxiliar, la pregunta debe ser igual a la afirmación, pero lo único que cambia es que el sujeto lo reemplazo por la pregunta. La pregunta que me están diciendo es who. Por lo tanto, reemplazo el sujeto, who, he, perdón, por who, y el resto debe quedar exactamente igual. Y por eso la respuesta va a ser esta. Who knows the answer? ¿Quién conoce la respuesta? ¿Listo? Entonces está claro por qué nos queda así. Tengo que reemplazar. Primero hago la respuesta y esa misma respuesta afirmativa va a ser la pregunta, la estructura que voy a manejar en la pregunta. Por eso me queda como aparece acá. Who knows the answer? ¿Listo? Entonces ya vimos por qué queda la respuesta así. Utilizando también la tabla de los tiempos. ¿Listo? Let's see this one. Veamos esta de acá. Entonces miren acá dice, why you take my umbrella? Entonces es ¿por qué llevar mi sombrilla? Entonces pregunta, está en pasado, me dicen, ¿debe es una pregunta del sujeto o del objeto? Primero definamos eso. ¿Pregunta del sujeto o pregunta del objeto? Pregunta del objeto.
Del objeto. Del objeto, teacher. Entonces, como es del objeto, ¿qué tengo que hacer? ¿Utilizar o no utilizar auxiliares? Sí, teacher. Entiendo. Sí, se Entonces me utiliza. dicen que está en pasado. Entonces, como me dicen que es del objeto, debo utilizar auxiliar. Entonces me voy a mi tabla de los tiempos, donde dice past simple, y me voy a donde están las preguntas y organizo mi oración. Entonces me dice primero que está WH, aquí me lo están dando why. Luego me dicen que debo utilizar el auxiliar que es did. Ya lo utilizo, why did. Me dicen que hay un sujeto, acá me lo están dando que es you. Luego me dicen que hay un verbo, que ese verbo está en infinitivo, o sea, no va a cambiar, entonces es el mismo que me están dando acá, que es take. Y luego hay un complemento que es este, my umbrella, y la oración me debe quedar de esta manera. Why did you take my umbrella? Why did you take my umbrella? ¿Por qué tomaste mi sombrilla? Entonces, no olvidemos, primero identifico si es del sujeto o del objeto. Si es del sujeto, sabemos que no utilizamos auxiliares. Busco la afirmación de esa pregunta, cómo sería la respuesta, y lo único que hago es reemplazar. ¿Listo? Para los que de pronto le queda más difícil entenderlo de esa manera. Para los que son del objeto, preguntas del objeto, no olviden que para eso está mi tabla de los tiempos, que dependiendo del tiempo me va diciendo cómo debo organizar la oración. ¿Listo? Bueno, entonces, questions in this part, preguntas o dudas hasta aquí. Bueno, entonces voy a mostrarles una oración. Okay, excelente, thank you. Entonces voy a mostrarles una oración y él o la que quiera puede ir diciéndome cómo debe quedar esa oración. ¿Listo? No olviden mirar si es del sujeto, del objeto y aplicar lo que les dije. ¿Ok? La que quiera o el que quiera, levanta la mano y yo le doy la opción para que pueda decirlo. Ok, any volunteer, algún voluntario o voluntaria para no tener que llamar a alguien al azar. A ver si alguien se anima voluntariamente. No importa si está mal, igual lo corregimos. Esa es la idea de los errores, poderlos revisar. Ok, excelente. Kimberly, yes. Go ahead, Kimberly. Ok, teacher. Teacher, primero que si es del objeto. Entonces llevaría auxiliar. Ok, very good. Listo, entonces, ¿cómo queda? Quedaría when, Ujú, did, ujú. happen, no, the accident happen. Okay, and that's the correct. When did the accident happen? Okay, Kimberly, excellent. Very good. Entonces, vea el análisis que hizo. Ya hizo del objeto, debe llevar el auxiliar, está en pasado, aplico la estructura de la tabla de los tiempos. Ahí la explico. Ok, excellent, Kimberly, thank you. Let's go with the next. Veamos esta de acá. ¿Quién la quiere hacer? Mire, primero mire si es del sujeto, del objeto, y mire cómo puede aplicar.
Okay, Kimberly, very good. Go ahead. Ok, teacher, entonces ese es del sujeto, no lleva el auxiliar y al verbo se le agrega la S. Listo, entonces, ¿cómo Entonces quedaría? sería who wanted, wants, Ujú. to say you. Listo, muy bien. Bueno, acá este you, de pronto va a confundirnos un poquito la respuesta. Ya les explico por qué no es you, pero ahí como lo organizó Kimberly está bien. Lo único es que este you va a cambiar por me y ya les explico por qué. Listo, entonces dice who wants to see me sería la pregunta. Efectivamente, como dice Kimberly, no es una pregunta del objeto, no debe llevar auxiliar y este verbo debe tener eso. Entonces, ¿por qué le ponemos me y no you? Entonces vamos a primero a responder la pregunta. Entonces digo, who wants to see? ¿Quién quiere? Entonces yo tengo que decir, él o ella quiere verme, ¿cierto? Entonces, quiere verte, perdón. Entonces yo voy a decir esta respuesta. Entonces yo voy a decir, ella, en este caso si vemos la imagen, ella quiere, she wants to see you. Ella quiere verte. Entonces si yo hago una pregunta de eso, entonces ya como Kimberly lo dijo, este sujeto lo reemplazamos por la pregunta de información que es who wants to see, pero yo no pregunto quién quiere verte, sino yo digo quién quiere verme para que la respuesta pueda ser ella quiere verte. ¿Listo? Entonces digamos que esa puede ser la pequeña diferencia ahí, pero es más por la perspectiva de la pregunta. ¿Listo? Pero la estructura, que es lo que nos importa en este momento, es correcta. ¿Listo? Pero quiero que entiendan por qué es me y no you en este caso. ¿Listo? Ok, excellent. Let's go with the next. Veamos esta acá. Miren a ver si es del sujeto del objeto y ya vuelvo a ver. Ok, Kimberly, very good. Go ahead. Ok, teacher, esta también es del objeto, entonces lleva el auxiliar y el verbo nos queda igual. Por lo tanto, la oración quedaría how did break the window? Listo, entonces dices que es who did break the window. ¿Por qué dices que es del objeto, Kimberly? Porque es de la ventana. Pero la pregunta... No, mentiras, perdón, me confundí. Es Listo. del sujeto porque es quien rompió la Exactamente. ventana. Entonces, Entonces sí llevaría, perdón, no llevaría auxiliar y el verbo sí nos cambiaría agregándose con la S. ¿será que sí? Mira, me dicen que es paz. A ver, yo te ayudo con ese verbo. Lo vamos a buscar aquí. Pasa. Broke. Listo, entonces ahora sí cómo va a quedar la oración. Entonces quedaría who ¿Mm? did broke He the broke, window. who broke the window. Y esa es la respuesta. Ok, Kimberly, excellent. Who broke the window? Entonces es una pregunta del sujeto no lleva auxiliar, como es en pasado, pues este verbo debe quedar en pasado. Ya vimos de dónde sale el pasado de este verbo y por eso debe quedar de esa manera. Who broke the window. Bueno, hagamos esta última y hacemos un ejercicio un poco más grupal. A ver si quedó claro el tema. Vamos a esta última. Let's go.
Okay, anybody has the answer? A ver si alguien ya se anima a decirla, no importa si está mal, la corregimos y explicamos por qué quedó bien o mal, ¿ok? Entonces, ¿alguien se anima voluntariamente? Pero miramos, porque es que está aquí. Aquí no hay nadie levantando la mano. Bueno, entonces vamos a llamar a alguien al azar y que esa persona nos diga cómo debe quedar la oración. A ver, por aquí, llamemos, today is the 6th. Al número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diana Orozco. Diana, are you there? ¿Estás por ahí, Diana? Yes, profe. Okay, good. Listo. Entonces, primero definamos, Diana. Es una pregunta del sujeto o del objeto. ¿Qué dices tú? Del sujeto. Del sujeto, listo. Entonces, ¿debe llevar o no debe llevar auxiliar, Diana? Sí, debe llevar auxiliar. ¿Será que sí? How many? Listo, pero acuérdate que cuando es del sujeto, no debe llevar auxiliar, ¿listo? Entonces, no vamos a colocar el auxiliar. Este verbo debe estar en pasado. Es un verbo regular. ¿Qué le pasa a los verbos regulares, Diana? ¿Te acuerdas de eso? No, profe, no la tengo tan clara. ¿No te acuerdas? Bueno, entonces ya te ayudo. Los verbos regulares les agregamos D o ED al final. Como este ya tiene la E, solo le vamos a agregar la D. Listo. Okay. Entonces ahora sí, a la oración. Entonces, ¿cómo quedaría? How many people didn't died the cross? In the cross. In the cross. In the cross. Listo. Y ahí ya quedaría, mírala. How Exactamente. many people did in the cross? Okay. Listo. Entonces, ¿entendiste por qué? Es del sujeto, como tú dijiste, no debe llevar. Recuerda que cuando es del sujeto no lleva auxiliar. Este es el verbo. Es un verbo regular. Le agregamos ED, en este caso solo la D. Y el resto queda exactamente igual. Okay, Diana, excellent. Thank you for your participation. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar por acá en esta actividad, a ver si hay un poco más de participación. Los veo como muy callados hoy, no sé si es que están temerosos o qué. Pero la idea es que participemos, nos vemos que igual hay puntos de participación. Okay, let's go with this exercise. Okay, we're going to have two teams. Vamos a ver dos equipos. Team 1 is women, las mujeres. Team 2, the men, los hombres. Vamos a dejar, a ver si porque hoy no han participado hombres. Vamos a ver si así participan. Entonces, acá, ¿cuál es la idea? Vamos a escoger, vamos a iniciar con las mujeres. Girls start. Choose a number. Van a escoger un número, el que ustedes quieran. Y vamos a encontrar number 11. Aquí vamos a encontrar una pregunta, posiblemente porque puede haber una bonificación de puntos o que les quitan o que les dan. Bueno, tiene varias opciones ahí. Pero lo más frecuente que vamos a encontrar es una pregunta. Entonces, la pregunta, la persona que participa en representación de las mujeres o de los hombres va a tratar de mirar si la pregunta es del sujeto o del objeto, hace la pregunta y entre todas o entre todos, dependiendo si es hombres o mujeres, van a mirar si la respuesta es correcta. Si la respuesta es correcta, entonces la revisamos. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo esta pregunta, miremos, ¿será del sujeto o del objeto? Miremos también la respuesta. Dice, she knows everybody at the party. Ella conoce a todo el mundo en la fiesta. Entonces, es una pregunta del sujeto o del objeto. ¿Del sujeto? El sujeto no lleva auxiliar. ¿Por qué es del sujeto? ¿Quién me explica por qué es del sujeto? La respuesta es, ¿ella es la respuesta que buscamos? No, ¿a quién conoce ella? ¿A quién conoce ella? Muy bien, ojo, ¿a quién conoce ella? ¿Listo? Entonces, no estoy preguntando que quién, sino a quién, que es diferente, ¿listo? Entonces, cuando ya se dice a quién, la pregunta se vuelve del qué. ¿Del sujeto o del Del objeto? objeto. ¿Debe o no debe tener auxiliares?
Sí, Sí debe Sí, tener. pero Sí debe tener. Sí debe tener. Estamos hablando en presente. Ojo, presente porque acá me lo está marcando también este verbo. Entonces, como es presente, para la tabla de los tiempos, como es del objeto, debe llevar auxiliar presente simple. Y me voy para la pregunta. Y acá yo voy a decir que la WH question que ya me están diciendo es who. Acá tengo que utilizar auxiliar o do das. Estoy hablando de él o de ella. Debe tener el auxiliar das. Who does. Estoy hablando del sujeto que es ella, she. Y el verbo en infinitivo no cambia. El verbo no debe cambiar. No. Entonces lo organizamos acá. Me va a quedar who does she know. Y si me doy cuenta acá, escogí esta así. Efectivamente, vea, who does she know. Esa es la. Entonces, si la dicen de manera correcta el grupo, el equipo de las mujeres o los hombres, pues se le van a dar los puntos para el equipo. ¿Listo? Entonces la idea es mirar cuántos puntos tienen más. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a reiniciar y vamos a mirar quiénes quieren participar. Let's start with the girls. Iniciamos con las niñas. Who wants to participate? The representative en representación de las mujeres y todas pueden colaborar. Si quieren en el chat pueden ir colocando cuál creen que sea la pregunta o cualquier que sea la corrección que se deba hacer. Okay, Kimberly, excellent. Let's go with Kimberly is representing the girls. What number, Kimberly? 6, teacher. Number 6. Okay, number 6. What they need. Listo, entonces ve pensando si es una pregunta del sujeto, del objeto y tus compañeras, las que estén por ahí, te pueden ir ayudando. ¿Listo? Ok, ya vuelvo entonces cuando esté lista me dices. Teacher. Okay, Kimberly, are you ready? Okay, Eh, yes. no, teacher. Ok, es de, en la oración va para el sujeto, que son ellos. Okay, entonces, Eh, ¿cómo se le por lo da? cual sería, por lo cual no necesita el auxiliar y el verbo pues no cambia. Listo, o sea que Sería, igualito como está ahí. no, profe, se le agrega la S. Es what they need. Sería la Ujú. respuesta. La voy a colocar. Y las compañeras que están por ahí van mirando what they need. Vamos a mirar también los hombres qué piensan, si hay algún hombre. Bueno, ojo, también les voy a decir, recuerden que la pregunta, tengo que pensar en la respuesta para definir si es del sujeto o del objeto. Entonces yo digo, ¿qué necesitan ellos? Ellos necesitan, pues vaya uno a saber, tiene muchas opciones, pero la pregunta es, ¿la respuesta es de un sujeto o de un objeto para que lo vayan pensando? ¿Listo? Bueno, entonces, what do you think, girls? Las niñas que piensan de esta pregunta que hizo Kimberly, ¿están de acuerdo? Agree or disagree? ¿Están de acuerdo o no? Los hombres que piensan, a ver si los hombres le pueden robar los puntos. Entonces les doy un momento para que piensen. Bueno, entonces miremos por qué nadie opinó nada. Entonces veamos por aquí, no dice nada en el chat. Muy callados, me va a tocar comenzar a llamar gente y el que no me conteste lo tomo como inasistencia porque ya está pasando como de claro oscuro esto. Bueno, veamos, solo Kimberly está por ahí, hombres
Tengo acá a Miguel, tengo por acá, ¿quién más de hombres? A Miguel Molina, Miguel Forero, Noel Santos. Bueno, entonces vamos a preguntarle a alguien de las mujeres, que persona que no me responda lo va a tomar como inasistencia de una vez. Lo mismo los hombres, persona que no me conteste, de una vez lo tomo como inasistencia, porque no quieren participar a las buenas, lo hagámoslo a las malas. Entonces una mujer por aquí, a ver, entonces llamemos a una mujer que está por aquí conectada, Peña Daniela. Daniela, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Kimberly de la oración? Daniela no está, está conectada, pero no está ahí, listo. Entonces, inasistencia. ¿Ya? Acá Daniela, estoy, profe. Qué pena. listo, cuéntame. Señor. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la oración que tiene Kimberly ahí? Mm, de acuerdo. Entonces dices que estás de acuerdo, agree, listo, vamos con los hombres. A ver, por aquí el señor Noel Santos. ¿Qué dice la oración? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Profe, estoy de acuerdo. Buenas tardes. Ok, listo, entonces vamos a mirar acá. Entonces, ojo, la respuesta, cuando yo me preguntan qué necesita ellos, estoy hablando, ellos necesitan tal cosa. La respuesta es del sujeto o del objeto. Cuando yo respondo esa pregunta. El sujeto. Profe, yo creo que es del objeto, ¿no? ¿Del qué, Lizeth? Del objeto, ¿no? Del Es que, ujú, ellos necesitan tal cosa. O sea, que la respuesta no es quiénes, sino sino aquí. qué necesitan, ¿vale? Entonces, o eso es lo que yo tengo que pensar. ¿A quién va dirigida la respuesta? ¿A la persona o a dónde va la acción? Y en este caso va a ser no va a la persona, porque yo no digo que necesitan ellos, yo no estoy hablando de que ellos, sino es lo que ellos necesitan. Ojo ahí, ¿listo? Entonces hay una diferencia entre, si me preguntan a mí, ¿quiénes necesitan eso? Ah, ¿quiénes? Ellos. Pero acá no me preguntan quiénes, me preguntan qué es lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Ya se vuelve el objeto, ¿listo? Como es el objeto, debe tener un auxiliar. Entonces, debe tener auxiliar. Entonces, me voy para la tabla de los tiempos, asumo que es en presente. Entonces, me voy para la presente y me están diciendo que está la pregunta WH, aquí está, veanla, what, ¿cierto? Me dicen que debe tener un auxiliar que puede ser do or does. Ojo, ese da solo para tercera persona singular. Él, ella o esto. Acá no estoy hablando ni de él, ni de ella, ni de eso. Estoy hablando de ellos. Está hablando de ellos, debe ser do. Yo digo, what do, sujeto que ya me lo están dando que es they, y por último me dicen que debo tener el verbo en infinitivo, el verbo no cambia, o sea que no le voy a colocar nada a ese verbo, me va a quedar what do they need. Y si me doy cuenta, esa es la respuesta, what do they need. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, primero interpreten si es una pregunta al sujeto o si es del objeto, ¿listo? Y aplican lo que vimos ahorita. Bueno, listo, no hay problema, no hay punto para ninguno. Let's go with the boys. Vamos con los hombres. A ver si voluntariamente, y si no, pues llamo a alguien al azar. Bueno, entonces están Profe, bastante. sería want. Ok, listo, Noel, thank you. Entonces, number one. Vamos con la número uno, Noel. Listo, mire la oración ahí que está. Y piense si es del sujeto o es del objeto de la oración. Hay otros hombres, pueden ayudarles, que en el chat pueden colocar la respuesta. Va a dar un par de minutos para que piensen la respuesta, Noel. Thank you.
Ok, Noel. Bueno, vamos a ver primero qué opción da usted y miramos qué opinión tienen sus amigos, compañeros de clase y si no, pues las niñas, a ver qué opción hay. Entonces, Noel, pregunta de sujeto o del objeto. Yo con unas palabras, esto es hablar y esto es conocimos en pasado. Entonces, lo que yo quiero preguntar, ¿es del sujeto o del objeto, Noel? ¿Ya identificó eso? Del sujeto, profe, me parece que Si usted dice que es del sujeto, ¿debe o no debe llevar auxiliar? llevaría, tendría que mirar la tabla, profe, de si llevaría auxiliar para poder, Entonces, pero vamos a creo que mirar. no llevaría auxiliar, porque dice cuando nos conocimos, ¿sí? Listo, entonces usted dice que no lleva auxiliar. Bueno, entonces vamos acá nuevamente. Cerró. Listo, entonces si no lleva auxiliar, entonces esto va a quedar igualito. Entonces, ¿cómo quedaría? Hagamos la oración. Va a quedar. Who. ¿No? Listo, entonces la vamos a colocar acá. Entonces me dice que va a quedar de esta manera. Who. Listo, seguimos. You, Who. Listo, ¿qué sigue después de who? you, ¿sí? You. Listo, ¿qué sigue después? When, pero ese sí llevaría la S, si no estoy mal, profe, no. No lleva. Acá. ¿Sí? Entonces usted me dice que va a quedar who, you, when, ¿así? Sí. Diga, Tals, ¿sí? talk, With me, listo, ¿sí? we met. Entonces usted dice que va a quedar de esta manera. Espera, a ver si estamos bien o no. Listo, entonces así va a quedar who, you, when, talk, we met. Pues who, you, when, talk, we met. ¿Sí? Sí, más o menos. Pues así Sí. lo entiendo, profe. Ok, thank you, Noel. Entonces ya miramos, primero vamos a mirar la opinión de los hombres que tenemos por aquí y luego miramos de las niñas a ver qué Profe, opinan. buenas tardes ya. Listo, Hola Valentina. listo, Valentina. Espérame, entonces Usted ya me da todos los bueno. listo y ya miramos a ver tu case. Bueno, a ver, men, what do you say? Los hombres que tenemos para no tener que llamar. ¿Qué opinan de la oración? ¿Está bien o no? Sí. Profe, ahí no le faltaría el do. What do you? Listo, entonces acá, who do you? Así. Y el resto está bien. Andrés. Andrés, what do you? Wens. No, ese Wens no me convence. Sería tal. Entonces le quitamos acá la S y acá le colocamos S. ¿Qué es? Me suena más así. Listo, bueno, entonces ya tenemos una opinión. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos con las mujeres. Valentina, what do you say? Profe, pues yo siento que está mal, o sea, mal escrita la oración, pero no sé si estoy en lo correcto, porque creo que, pues para mí, iría primero, bueno, ay, profe, me pone el otro word para, Listo, yo entonces le digo, a ver, ¿cómo creo yo que iría, no? Creo que iría, what you eat, un segundo. Who. ¿Qué sigue? La de Valentina. you eat, you, Ujú. creo que no sé, do you eat, no, profe, la otra, solamente la ¿cómo se dice esa? Luego tal, when meet, creo que iría así. When met. Así, ¿cierto? Sí, pues no sé, creería yo. Bueno, listo. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene una opinión? Profe, bueno, Kimberly levantó la mano, qué pena. Dale. Bueno, dale entonces Kimberly y luego vamos con Lisette. No, teacher, no he levantado la mano. Ah, no. Ah, bueno, listo. Entonces Lisette.
Ah, ok, yo vi que levantó la mano, listo. No, yo creería de la oración que dice Andrés, el do no iría porque yo pienso que la oración va hacia el sujeto. Hacia el Sujeto no llevaría el auxiliar. ¿A qué va así? ¿Cómo está acá? El talks. So, when- Sí, algo así. Sí, Bueno, sin el do. Es que ese buen ahí no me convence tampoco. Sí, opino casi lo mismo que la compañera anterior. Profe, se está Yo, difícil. pero ¿Así? allí, Es tal vez. would you no sé. went with Bueno, listo. Les voy a ayudar porque los veo súper enredados con esta oración. Vean. Primero miremos el significado de cada palabra. ¿Qué es who? quién? ¿Quién? ¿Cierto? Listo. Bien. You, Bien, profe. usted o tú, ¿cierto? ¿Qué es talk? Hablar. Hablar, listo. ¿Qué es when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Listo. ¿Qué es we? Nosotros. Y met. Es el pasado. Reunión. Como reunimos. Es reunirnos, pero ¿en qué? En pasado, ¿cierto? O sea, encontrarnos en pasado. Listo. Entonces, ahora sí, haga una oración en español con esas palabras. Tenemos quién, usted, hablar, cuándo, nosotros conocimos en pasado. Haga una oración en español con esas palabras. ¿Cómo lo diría yo? En español sería ¿quién eras cuando nos conocimos? ¿A quién qué? Eso ¿Con es hablar. quién hablaste cuando nos Ajá. conocimos? Ah, mire. ¿Sí ven? Así como yo lo digo en español, debe quedar en inglés. Pero, ojo, pregunta, cuando yo respondo con ¿a quién le hablaste cuando nos conocimos? ¿La respuesta es del sujeto o del objeto? Profe, sería el objeto Del porque estás sujeto. diciendo bueno. con quién hablaste y Exactamente. no llevaría auxiliar. ¿Cómo, Liliana? Ese no. Perdón, sí llevaría auxiliar, perdón. Ah, Es que bueno, me entonces, enredé yo solita. entonces, la pregunta ¿es una oración en qué? ¿Presente, pasado, futuro? Pasado. Pasado. Entonces me Pasado. voy a dónde tengo que irme yo. Tabla de los tiempos, ¿cierto? Pasado, simple. Me voy para allá. Tararán, listo. Ahora sí organicemos la oración. Primero me dice que la WH, ¿cuál es la WH? Listo. Luego que me dice que debe ir en la tabla de los tiempos. Que debe ir. Ay, profe, nos deja ver la tablita, por favor. Sería did. Esa tablita debe estar impresa porque si ve que esa tabla la utilizamos casi todas las clases. Bueno, yo digo who did. ¿Qué sigue ahí? El verbo. You. No, you, sujeto. Ahora sí, ¿qué sigue? El verbo, teacher. ¿Cambia o no cambia el verbo? Veamos, dice que no cambia, el verbo está en su forma infinitiva. Infinitiva. Entonces, who did you talk? Organicémosla acá, miremos cómo cambió. Vea. Who did you talk? Y luego que me dice que va el qué? Complemento. ¿Cierto? Mírelo, todo esto que está acá es el complemento. Buen women. Y el resultado me va a quedar de esta manera. Who did you talk when we met? Vean la diferencia entre cómo lo organizamos acá y vean la diferencia cómo está organizado acá. Listo, bueno, acá nos dicen como si fuera en pasado progresivo, pero igual la estructura es exactamente. Debo tener un auxiliar y el verbo. Acá lo toman como pasado continuo, como con quién estabas hablando, ¿cierto? Cuando nos conocimos, pero igual yo puedo decir con quién hablabas cuando nos conocimos. Cualquiera de las dos opciones es válida. El punto es que debe tener auxiliar porque estamos haciendo una pregunta del objeto y no del sujeto. Entonces vean la diferencia, ¿listo? Entonces tenemos que tener cuidados con las respuestas. Como les digo, primero piensen en la respuesta.
Si la respuesta va hacia el sujeto, entonces no debe llevar auxiliar. Si la respuesta va hacia el objeto, sí debe llevar auxiliar. En este caso, pues ellos lo tomaron como una pregunta con pasado progresivo. Si fuéramos a mirar al pasado progresivo, entonces nos vamos acá, pasado progresivo, encontramos como es una pregunta del objeto, entonces vamos a ir acá, WH question, aquí la tenemos. Luego nos dice que debe ir un auxiliar, en este caso el verbo to be en pasado, para ellos es were, por eso, para usted, perdón, es were. Luego al sujeto, luego me dice que debe ir un qué, un verbo con, estamos acá, el verbo debe ir con ing, ¿cierto? Entonces le colocamos el verbo con ing y el resto de la oración. ¿Listo? Entonces, independientemente del tiempo que se escoja, tengo que tener cuidado cuando si utilizo o no utilizo los auxiliares. ¿Listo? Bueno, hagamos esta última actividad porque en esta de pronto fue un poquito complicada los ejemplos que nos dieron. Vamos a hacer esta que es un poquito más sencilla. Es un Kahoot para ver cómo nos va. Un segundito. Listo, entonces les voy a compartir el link para los que quieran participar, los que queden en el podio, pues vamos a tener puntos de participación de hoy y veamos cómo nos vamos a hacer solo las 10 primeras por tiempo. Son 14, pero vamos a hacer solo las primeras 10. Ok, vamos a esperar a que se conecten los que quieran. Ya vuelvo con ustedes. Por favor, coloquen nombres para saber al final quiénes eran, si ganan o quedan en el podio, ¿ok? Ok, good. Let's start. Bueno, vamos a iniciar por tiempo. Vamos a hacer solo las 10 primeras. Son 14 preguntas, pero solo vamos a hacer las 10 primeras. A ver cómo nos va. No olvidemos. Identifique primero si es sujeto o si es objeto y elija la respuesta que sea la más apropiada. No olviden que acá, pues, usted mira mi pantalla y escoge la figura allá en su dispositivo. Ok. Good luck to everyone. Buena suerte para todos. And let's start with the questions with and without auxiliaries in 3, 2, 1. Let's go. Number 1, what for breakfast today? So what did you have? What did you have? What you had? What you have for breakfast today? Okay, it's what did you have? Listo, entonces primero, si respondo ¿qué desayunaste hoy? Entonces la respuesta yo desayuné huevos, pan, bueno, entonces la respuesta es de un objeto, o sea, la pregunta es del objeto, debe llevar auxiliar y por lo tanto la estructura correcta es esta. No olvidemos que se lleva el auxiliar, el verbo de estar en infinitivo, vean que acá escogieron en pasado, no puede ser así. Okay, Edith, very good. Let's go with the next. Number 2, who the Mona Lisa? Ojo, pregunta del sujeto o del objeto. Piensen en la respuesta para poder escoger allá
de las opciones. What are the correct options? Okay, it's who painted the Mona Lisa. Entonces, en este caso, una pregunta del sujeto, ¿quién? La respuesta es del sujeto, Da Vinci, ¿cierto? Entonces, como la respuesta es del sujeto, debo no utilizar auxiliares, estos los descarto y me quedaría con la respuesta, ahorita está en pasado, porque fue algo del pasado. Who painted the Mona Lisa? Very good. Number 3. What to the boss? Los pies en la respuesta es el sujeto del objeto, subject or object question. Imbécil. Okay, way to go. Let's see. And what did you say to the boss? Excellent. En este caso, una pregunta del qué, del objeto. Yo respondo, ¿qué le dijiste al jefe? Entonces, yo le dije tal cosa. Por lo tanto, debe ser una pregunta del objeto. Por lo tanto, es la más apropiada, que es auxiliar, sujeto, y el verbo no debe cambiar. Recuerden que es en infinitivo. Okay, let's go with Andrés. No, Lisette is at the top. Andrés in second place. Paola, Valentina, and Eric. Excellent, thank you. Let's go with number 4. We're on holiday. Entonces pensemos allá si es una pregunta del sujeto o es una pregunta del objeto. Ok, Noel, pronto la conexión o algo. Ya miramos si de pronto a alguien más le está sucediendo algo parecido. Ok, good. Bueno, entonces, ¿a alguien más le sucede lo de Noel, que no está viendo las preguntas para saber? Por acá también Andrés. También. No, bueno, pues no sé, como que mi internet también está. No se está viendo la Profe, pregunta. yo tampoco las veo, me guías por lo que colocas tú en pantalla, O sea, porque no las puedo ver. ¿no puedes ver mi pantalla? ¿No están viendo mi pantalla? Ah, ¿O no, sí. Ah, sí, tu pantalla sí. Ah, ok, listo, sí. Esa es la idea, que se vean las preguntas de mi pantalla, ¿listo? Y ya recuerden que ustedes tienen que rápidamente ir, si están en un celular, hacen el cambio rápido de pantallas para poder contestar, y si de pronto están en un computador, pues ahí sí es un poquito más fácil porque es solo cambiar de las ventanas y de las pestañas, perdón, y ahí ya pueden hacerlo más fácil. Ok. Listo, entonces esta es una pregunta del objeto, por lo tanto debe utilizarse el auxiliar en pasado, que es did, verbo en presente. Listo, en este caso nadie tuvo la respuesta. No olvidemos, como les dije también al principio, les muestro rápidamente, se me fue la presentación, que todas las preguntas con where siempre son del objeto. Listo, del where va a ser siempre el objeto. Entonces ahí ya tenemos un punto de partida, que debe tener auxiliar, debe tener. Entonces estas dos las hubiera descartado. Tendría que mirar la estructura. Acá está el verbo en pasado. Recordemos que los verbos no, cuando tengo el auxiliar, no pueden estar en pasado. Listo, ok, no problem. Let's go with number 5. Vamos con la quinta rápidamente. Okay, let's go with this one. Which country the best dishes?
Okay, excellent. Which country has the best beaches? Entonces ahí efectivamente es una pregunta del sujeto. ¿Qué país? Si yo respondo, la respuesta puede ser un país del mundo, entonces no es una pregunta del objeto, por lo tanto no debe tener auxiliares y debe ser tercera persona porque está hablando de país. ¿Listo? Okay, well, Andrea is getting in. Lisette on first place. Let's go with number 6. Nos quedan 4 o 5 con esta. Which team es objeto o sujeto? Piénsenlo ahí. Listo, entonces quedó. Efectivamente es una pregunta del objeto porque cuando yo respondo es él jugó para el Real Madrid, o sea que la respuesta es del objeto. Es en pasado, descarto esta y esta, que no lleva auxiliares. Si lleva el auxiliar, en pasado es did, verbo no debe tener, queda en su forma infinitiva. No puede ser este auxiliar porque estamos hablando en pasado, perdón, y no podría ser do, tendría que ser das para hablar de él, ¿listo? Pero igual por el contexto tampoco puede ser en presente. ¿Listo? Bueno, no pasa nada. Vamos con la séptima, number 7. Team. Pensemos si es del sujeto o del objeto, la oración. Okay, the answer is lost. Efectivamente, es una pregunta del sujeto, porque cuando yo respondo, la respuesta es un sujeto. ¿Qué equipo? Pues depende del equipo que haya, la respuesta es de eso. Entonces, por eso no debe llevar auxiliar. Descarto esta, y la gramática me dice que el verbo debe estar en pasado. En este caso, porque es del pasado, por eso debe quedar esta la respuesta. ¿Ok? Ok, Paola now, Edith, Lizeth, Miguel, Andrés. Bueno, de pronto algunos que tienen problemas de internet. Bueno, lamentablemente ya es una cuestión de pronto de el operador, que pues la mayoría está contestando ahí, sin ningún problema. Listo, aquí la respuesta es what happened. Listo, en este caso, efectivamente, como lo coloca también en el chat, era la amarilla. Estamos hablando de una pregunta de sujeto, por lo tanto no debe llevar auxiliares, el verbo está en pasado. ¿Qué sucedió después de que saliste del restaurante? Bueno, vamos con las dos últimas para cerrar. Where last night. No olviden que esas preguntas de where, ya les dije ahorita antes algo que eran de, para que se puedan descartar las demás. Efectivamente es una pregunta del objeto. Recuerden que siempre con where las preguntas son del objeto y la estructura debe tener auxiliar. No pueden tener los verbos en pasado, ya les he dicho en varias oportunidades. Y vamos con la última. Who, this cake, it's delicious. Sujeto, objeto, object.
Listo, bueno, y esta última es made, listo. Estamos hablando que es una pregunta del sujeto. Cuando yo respondo quién, preparo esto, entonces la respuesta es un sujeto, él, ella, Felipe, etc. Es pasado, listo. Si yo no puedo, esta no puede ser la respuesta porque si fuera en presente, ¿quién hace? Entonces tendría que llevar una S, en este caso no puede ser, no es del objeto, por eso no puede llevar auxiliares y es en pasado. ¿Quién preparó este pastel? Debe estar de esta manera, listo. Entonces vamos a mirar los ganadores, winners, porque se nos fue el tiempo, obviamente. Bueno, listo. Veamos entonces los ganadores del día de hoy. The winners for third place, Edith. Okay, thank you, Edith, for your participation. Lisette on second place. And on first place, we have Paola. Okay, Paola, excellent. Thank you for your participation. And the rest of you for your participation too. Okay, excellent. Bueno, muy bien. Entonces, no olvidemos que para esta semana en el ebook vamos a ver más sobre el tema, por si de pronto no nos quedó muy claro. Hay muchas cositas ahí que están como pendientes. Veo que no muchos como que entendimos el tema. Igual acá podemos revisarlo con más calma para poder entender un poco mejor. También tenemos nuestra videoclase esta semana, que es esta question without auxiliaries, para poder aclarar un poco más. Y el juego que nos queda es este de Childhood para tema de vocabulario. Listo, entonces ahí están lo que hemos realizado. Ya esta semana arrancamos la unidad 2.1, vence mañana, y la otra semana la idea es que vayamos a la par unidad 2.2. Listo, frente a las tareas no olvidemos que pues de la otra semana está esta y lo del proyecto colaborativo que ya les había dicho hace 8 días. Por favor, revisar la grabación en caso de no haber estado, que es subir hasta el lunes a la medianoche, plazo para subirlo del foro. No olviden que yo ya les expliqué eso. Lo de los párrafos, aquí está el ejemplo para que lo puedan revisar, por favor. Ustedes lo abren en una pestaña nueva y ahí les va a aparecer el ejemplo para que se guíen en caso de que no lo hayan hecho o no sepan bien cómo lo tienen que hacer. Entonces lo puedan hacer a través del ejemplo que está acá. ¿Listo? Para que ustedes se guíen y lo puedan hacer mejor. No olviden, por favor, no me suban documentos de Word ni documentos PDF, súbanme los párrafos, ¿vale? Los párrafos escritos, normal, me los suben al foro The Story of Our Friendship, a más tardar, como les digo, el día lunes a la medianoche, para no tener problemas con la nota de su proyecto. También en el mismo documento que yo les había subido ahí mismo en ese foro está pues las instrucciones acerca de la presentación, que les recuerdo que es el 15 de julio. Pueden ir adelantándolo el póster si quieren en esta semana que viene. Y acá está el guión que ustedes van a realizar. Listo, como tal, en esta segunda fase se van a mantener los mismos criterios de la primera fase que ustedes se les habían subido, que tiene que ver con la organización de su proyecto colaborativo. En la primera fase se van a mantener lo mismo. Acá lo que va a cambiar es la fecha, va a cambiar de pronto algunas cositas, no va a haber guión como en el primer corte, el guión va a ser de libre albedrío. Igual yo les subo el documento en esta semana que viene y se los explico dentro de 8 días algunas cositas, pero pues igual se mantiene lo que hicimos en el primer corte para que si quiere pueda ir planeando su sustentación para el 15. ¿Listo? Eso sería como lo más importante por ahora. No sé si hay alguna pregunta rápidamente. Questions, Dabs. Listo, entonces va a ser llamada asistencia. Las personas que participaron pues quedan automáticamente con su asistencia. Los demás, por favor, están pendientes del llamado. Bueno, entonces, Valentina hablando. Thank you for your participation, Valentina. Blanca Camacho.
thank you for your participation. Andres, thank you for your participation. Lisette, thank you for your participation. Paola, thank you for your participation. Miguel Forero, thank you for your participation. Luz Dari Gamba. Alicia García. Juan David Guerrero. Miguel Molina. Presente, profe. Kimberly, thank you for your participation. Juliet Naranjo. Liliana Ochoa, thank you for your participation. Diana Orozco, thank you for your participation. Tania Pachón. Daniela, thank you for your participation. Laura Ramírez. Andrea, thank you for your participation. Noé, thank you for your participation. Mónica Sierra, thank you for your participation. And Angie Tudela. Edith, thank you for your participation. Entonces, ¿quién me quedó pendiente? Por favor, Angie Tudela, Laura Ramírez, Tania Pachón, Juliet Naranjo, Juan Guerrero, Alicia García. Estas personas quedaron pendientes, los demás quedamos ya con la asistencia. Thank you for your time and see you in the next class. Bye bye. Gracias, profe. Fin de semana. Bye bye. You, teacher. Thanks to you. Thank you, Goodbye. teacher. Bye.